¿cómo están? Bienvenidos a Reconstruir Castilla y León. La mitad de la superficie de nuestra comunidad es forestal. Hablamos de un total de 5 millones de hectáreas. Castilla y León es referente en la gestión forestal sostenible. Es un sector estratégico que genera actividad económica, empleo y que fija población en el entorno rural. Fíjense un dato, el 46% de la industria maderera se ubica en zonas rurales con menos de 2.000 habitantes. Hoy en el programa vamos a hablar del sector forestal. Estamos en Garnica, en Valencia de Don Juan, en la provincia de León, una compañía especializada en la producción de tableros contrachapados. Aquí se utiliza la madera de los chopos que proviene de bosques gestionados de manera sostenible. Paso a presentar a nuestros invitados y empiezo por mi izquierda, por Carlos Álvarez, que es el responsable forestal de Garnica. Muchas gracias por dejarnos preparar todo este plato aquí de Reconstruir. Gracias. Es un placer, desde luego. Sigo por mi izquierda, tengo a Javier Díaz, presidente de ABBion, Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa. Bienvenido, Javier. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias. Continúo por mi derecha, Pablo Sabín, director de CSFOR, Fundación, Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León, que es un centro tecnológico del sector forestal y de la industria en nuestra comunidad. Bienvenido, Pablo. Gracias. Y continúo por Jesús Pestaña, que es presidente de FACILE, que es la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León. Bienvenido también. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Antes de comenzar con la tertulia, vamos a escuchar una entrevista a Miguel Ángel Duralde, que es el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Forestales, ASENFO. Le escuchamos y enseguida continuamos. Ya estamos preparados aquí en Reconstruir Castilla y León con un nuevo protagonista. Hoy nos acompaña el director de la Asociación Nacional de Empresas Forestales, Miguel Ángel Duralde. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Lo primero de todo, para poner en contexto, ¿cuál es la situación de este sector en nuestro país? Pues es un sector casi marginal en España. Sorprendentemente, un país como España, que tiene el 54% de la superficie territorial, es terreno forestal y con unas capacidades y una riqueza en muchos sentidos, de biodiversidad, de capacidad de absorción de CO2, lucha contra la erosión, etcétera, etcétera, muy grande y muy importante para España, pero económicamente está relativamente hundido. O sea, se requiere más inversión, aunque, como usted dice, España es un territorio propicio para impulsar este sector. Demandan más inversión, por ejemplo, para aprovechar estas habilidades que tenemos, por así decirlo. Sin lugar a dudas, requerimos más inversión porque necesitamos esa inversión pública para conseguir poner en funcionamiento y rescatar y ponerlos en servicio al conjunto de la sociedad todos los recursos que guarda el sector forestal para el beneficio de todos. Eso proporcionará después un buen retorno de esas inversiones, pero actualmente necesitamos ese impulso. Hablando de inyección de dinero, precisamente estamos esperando una muy importante, que son los fondos europeos, también ese plan de resiliencia que se presentó. ¿Cómo esperan o cuál esperan que sea su papel dentro de estas ayudas? Bueno, nosotros creemos que un importante paquete de esas ayudas debe llegar al sector forestal, un sector forestal en un sentido amplio, porque realmente esa base territorial soporta además toda esa España rural que está absolutamente deprimida y en un proceso de despoblamiento muy importante y realmente si invertimos, ya sea con el dinero que tengamos nosotros, con el dinero de los fondos europeos de resiliencia, por supuesto basados también en el paquete PAC, pues es intentar revertir esa tendencia que tenemos de despoblamiento, esa tendencia hacia el abandono de la gestión forestal y de nuestros recursos para convertirlos en fuentes de riqueza, de empleo y de riqueza. En esos fondos europeos, en esa PAC, en todas estas ayudas que tienden sobre todo a la sostenibilidad, por así decirlo, sí que se sienten representados, sí que sienten que tienen respaldo o que dentro de ese conjunto de medidas dirigidas a la sostenibilidad están englobados ustedes, o, como dice, es algo más marginal que se está dejando a un lado. No, yo creo que tanto la Administración General del Estado, con
el Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico. Y el conjunto de las comunidades autónomas están viendo en esos fondos extraordinarios debido a la pandemia para la recuperación y resiliencia, ven una oportunidad importante para efectivamente revertir esa situación de cierto abandono del sector forestal y incluir inversiones importantes, y están hablando con nosotros para encontrar proyectos o ideas para poder materializarlas con esas ayudas que esperamos que lleguen. ¿Y cómo están siendo esas conversaciones? ¿Hay algún proyecto ya concreto sobre la mesa o en qué línea van esas actuaciones Pues que se plantean? realmente digamos que estamos en esa fase de tormenta de ideas, tanto, insisto, con el Ministerio como con muchas comunidades autónomas, directamente con Asenfo o a través de otros grupos del sector forestal, y estamos en eso, en esa zona de presentar proyectos relacionados con la gestión, fundamentalmente la gestión, el uso, el desarrollo de nuestros recursos forestales, para ponerlos en medio del flujo del mercado, y entonces esperamos que para el primer trimestre del 2021 pues eso se concrete ya en unas peticiones concretas. Poniendo el foco ahora en nuestra comunidad, en Castilla y León, la Junta y el sector forestal firmaron un acuerdo que iba de 2015 a 2022 con una serie de actuaciones claves, como pueden ser crear empleo, generar actividad económica, aumentar el PIB forestal de Castilla y León. Después de 5 años desde ese acuerdo, ¿se han conseguido esos objetivos? ¿Se han ido consiguiendo? ¿Cómo lo valoran? Bueno, lo más importante fue que existiera eso, y esa voluntad política desde el Gobierno de Castilla-La Mancha es permanente con el sector forestal, y eso es muy importante. Se pusieron una serie de objetivos relativamente ambiciosos y se han cubierto pues suficientemente bien. Podemos decir que es perfectamente mejorable, pero bueno, en eso se está trabajando, y en la movilización de los recursos de madera, por ejemplo, pues aunque no se ha llegado al objetivo definitivo, pero sí se ha aumentado en un porcentaje muy significativo, que se ha doblado, más que doblado, el aprovechamiento maderero, y hay otras líneas de recursos forestales o no madereros, pues se ha avanzado mucho, y entonces hay que decir que efectivamente tenemos que seguir trabajando con ello, pero lo importante es que la actitud es positiva y se mantiene en el tiempo. ¿Y esto ha sido fácil o qué medidas concretas se han puesto? Porque en este tramo, en este 2020, es verdad que todo ha venido golpeado por el coronavirus, pero antes de esto, dejándolo a un lado, por así decirlo, hasta ese momento, ¿qué actuaciones se habían puesto en marcha? ¿Ha sido fácil ese proceso? ¿Qué trabas os habéis encontrado? No, el proceso no es fácil, y requiere una auténtica voluntad política y colaboración de todo el conjunto del sector, que en general se da. Posiblemente falta una mayor énfasis en la actitud política, que no solamente afecta a la comunidad autónoma, puesto que hay, por ejemplo, trabas de tipo administrativo con leyes de carácter general, como es la ley de contratos del sector público, que tiene un procedimiento muy lento de gestión, y entonces pues ahí se está trabajando, y hay una buena actitud, hay retrasos en los objetivos que se habían marcado, y esperemos que realmente este nuevo impulso, con estos nuevos fondos que van a llegar debido al desastre de la pandemia del COVID-19, pero que puedan realmente solventar y darse cuenta de que sí es posible de hacer más cosas con menos trabas y con una voluntad decidida a resolver este problema. Hablaba usted de desaprovechar en cierto modo el potencial que tiene España. En el caso concreto de Castilla y León, es una de las superficies arboladas más grandes de toda Europa. ¿Qué problemas ve en este no aprovechamiento, por así decirlo? ¿O qué mejoraría usted para aprovechar esta superficie? Bueno, cuando nosotros hablamos de aprovechamientos,
es gestión forestal. Nuestras masas forestales requieren de gestión forestal. Y una de las consecuencias de esa gestión es que se obtiene una serie de productos, mayoritariamente, y los más importantes a simple vista, pues son los productos madereros, pero hay otros, como frutos, de castaños, de piñas, recursos micológicos, en fin. Y luego todos los servicios indirectos que eso nos da, ¿no? Como hemos comentado al principio, de luchar frente a la erosión, la regulación del ciclo hidrológico, etc. Lo que a nosotros nos ocurre es muy parecido como en la parábola de los talentos, que hemos decidido enterrar el talento y no ponerlo a funcionar. Y entonces eso nosotros lo estamos pagando en una peor calidad de nuestras masas, mayor debilidad ante incendios forestales o plagas, tener que comprar madera fuera que la podríamos producir aquí, y son capacidades que tenemos y que estamos, por un malentendido conservacionismo, desperdiciando recursos propios que además generarían de riqueza natural, fuente de biodiversidad, fijación de CO2, generarían empleo y fijación de población en áreas rurales. Entonces, es absurdo que no gestionemos nuestras masas forestales para el bien del conjunto de la sociedad. En esa línea de fijación de población era uno de los objetivos también de este acuerdo. Ahora que esta despoblación es más evidente que nunca y que cada vez va peor, sobre todo también en nuestra comunidad autónoma, ¿cómo ven desde este sector la situación? ¿Creen que ese objetivo que se plantearon se ha cumplido o que todavía se está muy lejos de lo que se está haciendo? Todavía estamos muy lejos. Es decir, si es verdad que este es un problema que empieza en los años 60, y es un proceso continuado y que, bueno, gracias a Dios hemos conseguido poner en primer plano un problema que existía y que las personas que estábamos relacionados con este tema conocíamos como el despoblamiento, que es una consecuencia más del abandono, de la gestión, etc. Pero eso hay que tomar, es un problema complejo, pero que esa inversión y ese trabajo en el sector forestal, como se trabaja en el territorio, no es trasladable. Luego, por lo tanto, la gente tiene que vivir en el territorio para trabajar. ¿Qué es lo que hace falta? Que haya una situación conocida de estabilidad para facilitar la inversión, también privada, que por supuesto se sumará, para que haya un trabajo, haya iniciativa privada para generar empleo a través de empresas, etcétera, y la gente vivirá en donde puede trabajar y generar riqueza para él y su familia. Ahora que se habla mucho de sostenibilidad, ¿qué medidas se están llevando a cabo desde el sector? ¿Se está haciendo una correcta política de aprovechamiento, también de reutilización de materiales? ¿Cómo está siendo ese proceso? Nosotros en España el aprovechamiento del crecimiento de la madera está alrededor del 40%, una cosa así, cuando la media europea está por encima del 60%. Tenemos mucha capacidad de crecimiento, de utilizar, de generar esos recursos. Lo que hay que darle es un uso al mismo tiempo, ¿no? Generar madera, ¿para qué? Pues para que usemos la madera, la utilicemos en la madera, y tenemos unos caminos muy importantes para hacerlo, que es en la construcción y luego a través, digamos, de las biorefinerías, pues se está desarrollando mucho el tema textil y como biomasa, como fuente de energía, ya sea calórica, térmica o eléctrica. Eso lleva consigo la necesidad también de hacer aparte de unas adaptaciones legislativas, en la construcción concretamente, pero para promocionar eso hace falta también hacer la comunicación a la sociedad de la bondad de utilizar un recurso propio, autóctono, renovable, reutilizable. Entonces, eso hay que promoverlo y hay que facilitar esos canales, de forma que nosotros, cuando produzcamos mucha más madera, la estemos utilizando, la nuestra, y no tengamos que ir fuera a comprarla, y además haya mayor demanda. Ese es un ciclo en el que hay que trabajar, y tenemos que trabajar todos, que se resuelve en un periodo de tiempo relativamente largo, pero que hay que iniciarlo ya. ¿Este es un buen momento? Bueno, pues una situación de crisis tan espantosa como la que estamos sufriendo, que desgraciadamente no está acabada, pues es verdad que las crisis inician cambios
Entonces, a ver si esta vez hacemos un cambio en esta dirección adecuada para recuperar este sector para el bien del conjunto de la sociedad, de toda España. Pasando a ese tema estrella que mencionaba, el tema de la pandemia del coronavirus, ¿cómo ha influido en este sector? ¿Ha golpeado a la gran mayoría? ¿Cómo ha sido su incidencia en este sector? Bueno, la verdad es que la pandemia ha sido terrorífica. Personalmente nos ha afectado a todos muchísimo y profesionalmente también. Ha habido un parón en la administración importante y eso se ha notado en la contratación de determinados servicios, aunque los servicios básicamente de contratación que hay en España, que están siempre mirando a la extinción de incendios forestales, se han considerado esenciales y algunas veces algunos aprovechamientos, etcétera, pues eso ha seguido funcionando. Pero efectivamente se ha reducido el funcionamiento y la contratación, y además hay muchos recursos que desgraciadamente los hemos tenido que dedicar a lo más urgente y perentorio, que ha sido la sanidad, y por lo tanto pues se han detraído. Esto se supone que se va a compensar con estos fondos europeos que a lo largo del 21 empezarán a llegar para 2 o 3 años de ejecución. Entonces, el sector, en la medida de lo posible, ha sido en Castilla y León, por ejemplo, pues muchas de las cuadrillas de servicios forestales se han dedicado a hacer limpiezas de temas sanitarios relacionados con el COVID, con su capacidad y sus conocimientos y de manejo de, por ejemplo, pues de elementos peligrosos como fumigación o lo que sea, pues esa experiencia ha sido utilizada y bueno, lo que hemos aprendido es que en circunstancias difíciles hay que seguir trabajando. Efectivamente, el teletrabajo en lo que es la gestión empresarial o la oficina pues ha tenido lugar, pero nuestro trabajo está en el campo y es ahí donde tenemos que realizar las cosas. Pues el reloj nos ha dejado sin tiempo. Muchísimas gracias por acercarnos la realidad de este sector. Pues muchísimas gracias por contar con nosotros. Y ustedes no se muevan del sofá, terminamos con esta entrevista, pero les dejamos con el debate, con la tertulia, aquí en Reconstruir Castilla y León. Ahora sí, vamos ya con la tertulia. Lo primero que me gustaría conocer de los 4 invitados es la opinión sobre cómo está el sector, de qué salud goza el sector forestal. Carlos. Bueno, a pesar de que Castilla y León no es conocida como un referente a nivel forestal, sino que se identifica más con la agricultura, no hay que restar importancia a este sector, que engloba nada más y nada menos que a 75.000 populicultores. O sea que además genera 6.000 puestos en Castilla y León, que no es una cifra nada desdeñable. A cifras un poco globales, pues en materia forestal los bosques generan el 1,7 del Producto Interior Bruto a nivel nacional, con lo cual es algo que hay que tener en cuenta. No se le está dando la importancia, es un sector clave, estratégico para generar empleo a futuro y lamentablemente se está perdiendo superficie, sobre todo en la parte que a nosotros nos afecta, superficie de chopera se está perdiendo cada año y eso pone en peligro muchos puestos de trabajo, generar crecimiento en esta zona y tenemos que irnos con inversiones a otros países, eso es algo triste. Javier, no sé si compartes esa opinión, que el sector forestal está siendo infravalorado. Pues sí, sin duda. Hay que tener en cuenta que los aprovechamientos forestales de España están muy lejos de lo que podrían ser. Estamos en un porcentaje sobre el crecimiento de nuestros montes en torno al 35%, cuando la media europea está por encima del 60%. Por lo tanto, hay muchísimo que hacer para aprovechar más los recursos que tenemos aquí y, en el caso nuestro, dejar de importar tantos combustibles fósiles y utilizar más un recurso que está presente en nuestro entorno. Pablo. Bueno, yo creo que es un sector que, en primer lugar, hay que poner de manifiesto la gran oportunidad que genera a nivel de Castilla y León. Es un sector muy bien posicionado a nivel rural, como ya se ha dicho. Es un sector que genera empleo, que genera un empleo sostenible y yo creo que es uno de los sectores en los que se tiene que apoyar esa futura imagen de la economía europea, ¿no? Esa economía verde basada en los recursos renovables,
donde indudablemente el sector forestal y los recursos forestales tienen que jugar un papel si queremos afrontar los grandes retos que tenemos por delante, la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. El sector forestal es un sector clave que tiene que estar en primera línea de juego, ¿no? Jesús. Sí, a mí me parece que has dado un dato que es importante, y es que la mitad de la superficie de Castilla y León es forestal. Tenemos 3 veces más que la media española, pero sin embargo yo creo que no disponemos de las herramientas necesarias para desarrollarlo. En mi opinión, mantenemos recursos ociosos. Es un yacimiento de empleo y de oportunidades que no tenemos que desaprovechar. Me gustaría tratar un tema, y es el de quizás la mala fama que tiene el sector debido también al desconocimiento, ¿no? Muchas veces cuando se habla del sector forestal hay personas ya que se imaginan la palabra deforestación, y sin embargo al sector forestal ahora está asociada otra palabra que es sostenibilidad. Vamos a explicar un poquito esto, Javier. Pues hombre, realmente sí que es verdad que desde los niños en el colegio parece que esto de decir de cortar árboles es una mala cosa, ¿no? Los montes hay que actuar en ellos. Una cantidad importantísima de nuestros montes son montes que están plantados. Por lo tanto, si el hombre ha intervenido en plantarlos, el hombre tiene que intervenir en gestionarlos de forma sostenible. Y si algo se hace en este país, y yo diría que en toda Europa en general, es gestionar los montes de manera sostenible. Aquí en concreto tenemos algunos problemas, y es que tenemos montes sin ordenar y montes que necesitan de actuaciones. Y por lo tanto lo que pedimos siempre a las administraciones es que trabajen en esa línea, que es donde están esos yacimientos de empleo que decía Jesús. Están ahí, están en nuestros montes. El general ese empleo en las zonas rurales, que son las más desfavorecidas en general, tienen en el sector nuestro, en el sector forestal, tienen una oportunidad tremenda, ¿no? Pero, como digo, en los montes hay que intervenir. Cuando no se interviene es cuando suelen venir los problemas. Los montes con incendios y demás son montes normalmente que no proporcionan ningún beneficio a la sociedad. Parece que es muy bonito no tocar los montes, pero cuando los montes se llenan de biomasa, se llenan de materia combustible, en el momento que un desaprensivo o un rayo caen sobre esa zona, el incendio es absolutamente devastador. No hay quien pueda con él, porque tiene exceso de biomasa, ¿no? Esta mala fama quizás es por actuaciones que hay en otros países que quizás esto de la sostenibilidad no lo tienen tan arraigado como en Europa, ¿no? Yo diría que antiguamente se crecía sin tener en cuenta pues, ciertos valores medioambientales, pero el modelo de futuro tiene que cambiar. El crecimiento no puede dejar de lado pues, el respeto a la biodiversidad. Hay que aprender a vivir con consumos de materias primas más sostenibles. Hay que ir sustituyendo poco a poco esos materiales plásticos, hierro, ladrillo, como base del elemento de construcción típico. En otros países van muy por delante de nosotros, se utiliza más madera, es algo totalmente sostenible. Las plantaciones forestales son algo que se genera para producir madera en primera instancia, pero que por el camino también aportan muchos valores ecológicos, sociales, sumidero de CO2. Yo creo que el reto al que se enfrenta la humanidad es el cambio climático, y la única manera de afrontar ese gran reto que tenemos por delante es con plantaciones forestales. Las plantaciones forestales aportan madera a una sociedad con un consumo creciente, que no va a dejar de consumir y no va a respetar bosques naturales, o sea, va a ir a por la madera donde quiera que esté. Y nuestro trabajo es aportar esa madera de forma sostenible, creando plantaciones, gestionándolas de forma activa, que sean rentables, y una vez que se cortan, por supuesto, volverlas a plantar. Es un ciclo, es economía circular. Pablo. Sí, bueno, yo creo que esto es un ciclo. Es verdad que hay una mala fama, no sé si generalizada, pero sí que hay por lo menos un conflicto de intereses en cuanto a los recursos forestales. Creo que a nivel global hay problemas muy graves de deforestación, y eso no se puede obviar. Hay problemas sobre todo en las zonas tropicales. La contribución que tenemos que hacer desde Europa es a eliminar, a reducir la cantidad de materia prima
que proviene de esas zonas y de esos países y sustituirla por recursos gestionados de forma sostenible. Yo creo que esa es una de las dos grandes partes, y la otra parte es el conflicto interno. Y aquí también hay un conflicto interno que hay que sacar a relucir, y es entre la visión, vamos a decir, urbana o urbanocéntrica de cómo tiene que ser el mundo rural y la gente y las industrias y las personas que viven en el mundo rural. Y también hay un conflicto en cuanto a un desencuentro, ¿no? Eso lo tenemos que abordar. Y tenemos que llegar a un consenso social en cuanto a qué modelo territorial queremos. Ese consenso obligatoriamente tiene que pasar por conservar recursos forestales, por conservar ciertos bosques donde no vamos a intervenir y donde vamos a dejar con la naturaleza y vamos a observar y aprender de la naturaleza, pero eso tiene que ocupar un espacio, y tiene que haber otro espacio que tiene que ser enorme, inmenso, en el que sea la gestión forestal basada en plantaciones, basada en la gestión de los bosques naturales, donde hagamos una gestión sostenible, contribuyéndonos a ese ciclo de recursos que van a alimentar a la economía, ¿no? Entonces, vamos a intentar verlo de una manera global y entender, alinear a toda la sociedad hacia un sitio donde yo creo que podemos encontrarnos muy fácilmente, pero sí que hay que hacer un trabajo de encontrarse. Jesús. Sí, fíjate, has puesto al principio en contraposición las palabras deforestación y gestión forestal. Imaginemos un jardín. Sería ilógico pensar que ese jardín va a mejorar si le abandonas, si le dejas que él solo prospere. Lo más probable es que ese jardín pues sea muy feo en relativamente poco tiempo. La gestión forestal es un clásico. Una de las ingenierías, digamos, tradicionales, junto con caminos, canales, puertos, industrial, es la ingeniería de montes. La escuela de montes se creó en 1800, en la tercera parte del siglo XIX. No se pueden abandonar los bosques. Hay que hacer una gestión. Y efectivamente las autoridades son conscientes de esto, no cabe duda. Y entonces, para las zonas privadas, para las zonas forestales privadas, pues se dispone de unos instrumentos de ordenación que de momento son obligatorios a partir de determinada superficie. Entonces nosotros vamos instando a las administraciones que vayan reduciendo esa superficie a partir de la cual sea obligado tener un instrumento de ordenación forestal. La gestión forestal es insoslayable. Vamos a explicar un poco, porque has mencionado el tema privado. No sé si estoy en lo cierto, no sé si la mitad de lo que es la superficie forestal está en manos privadas, ¿puede ser? El 45% en manos privadas y el 55% aproximadamente es público. Y la legislación, no sé si entiendo que es igual para la superficie que está en manos privadas que la superficie que es pública. No, digamos que la superficie pública pues tiene un gestor que es la administración pública, y sin embargo la superficie privada pues supuestamente son sus propietarios los responsables. Pero ¿qué pasa? Que la fragmentación, la atomización de la propiedad es de tales dimensiones que se hace imposible hacer una gestión. Estamos viendo el éxodo de las zonas rurales, estamos viendo el envejecimiento en las zonas rurales, sentimos la ausencia de los propietarios, y en superficies tan pequeñas, en superficies forestales tan pequeñas, no hay rentabilidad, hay abandono más bien. Entonces, bueno, conscientes de esto, pues la administración tiene que poner quizá más energía, ¿verdad?, en tratar de avanzar y de resolver estas cuestiones básicas que son, digamos, que impiden hacer una gestión. Tenemos que ir a la gestión forestal. Hay que trabajarlo, hay que desarrollarlo. Por eso antes me refería a que hay muchos recursos ociosos. Entiendo que hace poco el Consejo Económico y Social, el CES, elaboró un informe para impulsar el sector. Hablaba también de esa colaboración con la Administración Pública, diferentes consejerías de Castilla y León.
que engloban a este sector. No sé cómo os planteáis cómo sería el trabajo, esa colaboración, cuáles son vuestras demandas, aparte de lo que habéis estado hablando hasta ahora. Javier. Hay que tener en cuenta que una de las cosas que es un problema para el sector forestal en concreto, y venimos demandándose a la Administración desde hace mucho tiempo, es que dependemos de varias consejerías. Y entonces es muy difícil sacar adelante los temas cuando dependes por una parte de la Consejería de Economía, por otra parte de la Consejería de Agricultura y por otra parte con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Nosotros llevamos tiempo, como digo, pidiendo que eso se unifique, que haya una gestión de un único estamento que sea el responsable de toda la cadena del sector forestal, porque lo que no puede ser es que para hacer un proyecto, por ejemplo, en el caso nuestro, de una planta de producción de pellet, tengamos que ir a Economía para una cosa, a Agricultura para otro trámite de las industrias agrarias y a Medio Ambiente para otro trámite. Eso lo que hace es generar mucha ineficiencia y yo creo que lo que está impidiendo es un desarrollo razonable de nuestro sector. Aparte de eso, hay algo que es para nosotros muy doloroso, y es que la gestión de los fondos de desarrollo rural está en manos de la Consejería de Agricultura y a nuestro sector forestal le llega una minimísima parte de lo que debería de llegarle. Está en torno al 10%, cuando desde la Comisión Europea se recomienda que esté por encima del 25%. Entonces, en agricultura realmente pensamos muy poco, porque agricultura tiene pues la industria agroalimentaria, sí, la industria agraria y tal. Y nosotros ahí representamos muy poco y se nos tiene muy poco en cuenta. Por lo tanto, una de las cosas que pedimos es esa, ¿no?, que se nos reconozca el valor que tiene el sector forestal y lo que aporta a la sociedad de Castilla y León y en general al país, ¿no? Carlos, ¿como industria os sentís también así? Sí, lamentablemente como industria, nosotros la demanda de chopo concretamente está muy por encima de la oferta y eso para nosotros supone un grave problema que puede conllevar, evidentemente, como he dicho al principio, a pérdida de puestos de trabajo. Esperemos que eso no se produzca porque el chopo es una especie de crecimiento rápido, se podría revertir la situación en pocos años, pero hace falta que las administraciones hagan una apuesta firme por este sector. No con incentivos a la industria, que gracias a Dios no los necesitamos, sino con incentivos directamente a los propietarios de los suelos. Hace unos años, por los 90, a finales de 90, había ayudas a las choperas y no estaban en esa situación de desigualdad que están ahora mismo frente a cultivos agrícolas, algunos de ellos excedentarios, que tienen un montón de subvenciones y con el chopo no pasa lo mismo. Aparte de eso, ya no es que no se le incentive, es que en cierto modo se le persigue con distancias de plantación a linderos. Entramos en competencia con el gran lobby que es la agricultura en Castilla y León, que es al final el que mueve el presupuesto y el que mueve los intereses. No quieren al lado de sus fincas, no quieren árboles. Y yo creo que lo que le demando a las administraciones, lo que le demandamos desde nuestro sector es un poco ser valientes y apostar por los bosques. Todos los bosques, incluso los cultivados, que también son bosques. Las choperas, la definición de una chopera es un bosque cultivado, pero no hay que dejarla sola. Yo diría que hay que ayudarla para que cuando se corta se vuelva a plantar y consigamos que sea sostenible. Sostenible, la gestión sostenible. Pablo, no sé si tu percepción es igual de que estés un poco ahí en el limbo. Bueno, yo creo que sí, efectivamente tenemos desventajas frente a otros sectores o sentimos una competencia un poco desleal, como se ha dicho, con respecto al sector agrícola. Yo creo que tenemos que mirar también al futuro en el sentido de que hay unas demandas evidentes, están puestas sobre la mesa, pero yo sobre todo apelo a la responsabilidad social, en el sentido de que tenemos que generar un consenso social que permita superar estas divergencias que son administrativas, de administración. Entonces esto lo tenemos que superar. Lo tenemos que superar como sociedad porque tenemos unos retos como sociedad que trascienden a la propia función de la administración pública. Y esos retos que tenemos implican el uso de recursos
renovables, la sustitución de esa economía lineal basada en los recursos fósiles por una bioeconomía basada en los recursos naturales. Yo apelo a que lo que tenemos que trabajar es ese consenso social para quitar el debate o el peso en la administración, al final que se haga más justicia cuando de verdad pongamos en el territorio todas las cartas sobre la mesa. Jesús. Sí, yo abundo lo que dice Javier y Pablo también, en cuanto a que nuestro sector está un poco orillado. Y por qué no decirlo, yo siento envidia de agricultura. Me parece que es un sector potente, una consejería potente y que administra, en fin, con celo tremendo sus recursos. Pero quiero poner de manifiesto lo que yo considero una pequeña trampa, que consiste en lo siguiente. La normativa estatal define lo agrario como aquella actividad referida a lo agrícola, ganadero y forestal. Sin embargo, la normativa autonómica de Castilla y León define exclusivamente, y así pone la palabra, la actividad agraria como lo agrícola y lo ganadero. Con lo cual, lo forestal queda excluido de lo agrario, en contra de lo que dice la normativa nacional. ¿Dónde está la trampa a la que me refiero? Pues todo lo agrario que proviene de Bruselas o de Madrid vía Bruselas para lo agrario, automáticamente al llegar a Castilla y León va a lo agrario de Castilla y León, que es lo agrícola y lo ganadero. Entonces, ¿qué haría falta, por ejemplo, cambiar la legislación en Castilla y León? Bueno, yo creo que eso es una irregularidad de la normativa que deberían corregir, que debería estar corregida hace mucho tiempo. Es más, que no se debería ni haber producido quizás, ¿no? En su momento, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y, claro, uno de los resultados de esa pequeña trampa, pues Javier lo decía muy bien hace un rato, los fondos de la PAC para el desarrollo rural pues se ven muy mermados para lo forestal. Y voy a poner un dato. Para toda la PAC, a cada hectárea agrícola van en torno a 295 euros y para la hectárea forestal van 9 euros. Pablo dice con mucho tino que tiene que haber un consenso social. Ya no se trata solo de una actividad comercial, una actividad económica más en cuanto al tema forestal. Esto ya trasciende lo que es la propia actividad económica y hay unas connotaciones que traspasan ese ámbito y ya van a toda la sociedad. Entonces, los beneficios que reporta la gestión forestal sostenible, bueno, pues voy a hablar de algunos de ellos, que es la captación del CO2, que es regular el ciclo hídrico, mantenimiento de la biodiversidad, mantenimiento del suelo, ayuda a prevenir la mitigación del cambio climático, etcétera. Esos son beneficios impresionantes para la sociedad en su conjunto y que desde Bruselas efectivamente se le está dando mucha importancia. Entonces, en Bruselas pues hay una propuesta que se llama Next Generation. Digamos que es un instrumento de emergencia para tratar de paliar los daños económicos y sociales producidos por la pandemia del COVID. Eso se va a preguntar, si al final esta situación que derivará en una crisis y ya está derivando, al final se puede utilizar como un punto de inflexión para hacer resurgir un poco o que el sector tome la importancia que tiene. Sí, y el punto de inflexión quizás se está dando básicamente más en Bruselas y aquí esperamos con ganas que se vea traslucido aquí también, ¿no? Entonces, hay un mecanismo que llaman de recuperación y resiliencia que básicamente consiste en acudir a un pacto verde europeo. Y entonces ahí el sector forestal tiene mucho que decir, para bien de toda la sociedad. ¿Pero por qué cuesta tanto llegar a un acuerdo? O sea, Bruselas lo tiene claro, tenemos ejemplos de países europeos que sí que apuestan por su sector forestal. Castilla y León no tiene nada que envidiar a
a otros países europeos y al final, ¿por qué cuesta tanto poner esto en valor? Yo creo que se ha apostado por otros modelos de crecimiento. Sabemos que España es el turismo lo que ha movido todo y tenemos que aprovechar estas oportunidades que por desgracia, nos está haciendo ver la pandemia y buscar otros modelos, no solo centrarnos en uno. Está muy bien que explotemos el sol, pero en Castilla y León tenemos un potencial inmenso en cuestión de madera. El chopo de Castilla y León es el mejor chopo que hay en Europa. El tablero de Castilla y León es el mejor tablero del mundo. Tenemos 7 empresas de tablero asentadas en esta comunidad. ¿Exportáis, Carlos? Exportamos el 95% de la producción. Facturamos más de 200 millones. Por ejemplo, ¿qué es el chopo en León? En León es el contrachapado en León es el 7º producto en volumen de exportaciones, en ingresos por exportación, es 5 veces más que el vino. O sea que yo creo que no se está visualizando todo lo que puede dar el sector forestal de sí y tiene una capacidad de generar empleos enorme. Tan solo hace falta que se apueste por él. Lamentablemente, en los últimos años eso no está pasando. En números yo podría decir que en Castilla y León la superficie forestal de chopo es solo el 2% del total, pero genera un 20% en volumen de cortas y un 40% en ingresos. O sea, solo con el 2% de superficie, un 40% de ingresos. Y sin embargo, el chopo, por desgracia, pues estamos viendo cómo las administraciones no apuestan por él y se está perdiendo superficie. Javier. Hay un dato que yo entiendo que es demoledor y del que debíamos de tomar nota, ¿no? El 56,6% de la energía que se produce, de la energía renovable que se produce en Europa, proviene de la biomasa. 56,6%. Se habla mucho de la eólica, de la solar, de tal, pero el 56,6% de la energía renovable que se produce en Europa es a partir de la biomasa. Y representa el 10% de la energía primaria total de la Comunidad Europea, contando con todas las energías. Con el carbón, con el gas sólido, con el petróleo, con las renovables, con todo, el 10%. Entonces, tener un pozo de petróleo, como tenemos en nuestros montes, de los que podemos sacar una cantidad importantísima de biomasa para producir energía, pues es realmente un reto, ¿no? Y dentro de este plan de recuperación y de resiliencia que comentaba Jesús, yo entiendo que hay un hueco importante para el sector forestal en sí y para el sector de la biomasa en concreto también, porque el recorrido que hay en la sustitución de los combustibles fósiles por biomasa es enorme. O sea, el crecimiento que estamos teniendo incluso en este año tan malo es un crecimiento importante que está por encima del 10% y que nos lleva a que cada año se están calefactando con biomasa más de 10 millones de metros cuadrados de viviendas y edificios dotacionales y edificios de la Administración. Es mucho, pero se puede hacer mucho más si aprovechamos todas las capacidades que tenemos. Lo que decía Carlos antes de las choperas ahora mismo están siendo una fuente muy importante de biomasa, porque los restos que deja la corta de esos chopos que no sirven para la industria del tablero se están derivando a la producción de energía térmica y eléctrica, y tienes casos, por ejemplo, como la calefacción de distrito que hay en la Universidad de Valladolid, del campus Miguel Delibes, que ahora mismo está dando calefacción a 29 edificios, y al Hospital Clínico Universitario, está consumiendo en una parte importantísima restos de las cortas de las choperas. Entonces, eso sí que es economía circular. Al final es aprovechar todo lo que hay ahí. Y se corta, se llevan ellos la madera para hacer su tablero, se lleva la biomasa para producir energía, evitamos traer combustibles fósiles de fuera y estamos generando empleo, desarrollo, y dejamos en concreto el valor añadido aquí, en vez de mandarlo a quién sabe dónde. Aprovechamiento al 100%. Hablábamos de que la pandemia quizás es un punto de inflexión. Nos gusta mucho hablar también en este programa de inversión en I+D. No sé si es compatible el sector forestal con esta inversión y con la palabra digitalización, que suena más bien a futuro. Pablo. Sí, vamos, hilo las dos cosas que comentabas. Creo que hay el pasado
es el que es, se apostó más o menos. La realidad es que de cara al futuro el sector forestal en sentido amplio es una oportunidad para la economía regional. Hay una serie de factores que lo apoyan. Hay un tejido empresarial, industrial, muy potente en esta región, muy potente a nivel nacional y muy potente a nivel europeo, fábricas y empresas de primera línea y un tejido distribuido. Tenemos centros tecnológicos, está CSFOR, están las universidades con importantes capacidades también en I+D+I. Tenemos un sector de propietarios forestales organizado y bien estructurado. Tenemos una administración pública fuerte. Entonces, tenemos un ecosistema adecuado para afrontar un futuro muy prometedor. Creo que estos fondos o estos proyectos van a poner un poco de manifiesto cómo Castilla y León apuesta por este sector para el futuro. Y evidentemente en esa apuesta por el futuro hay dos patas que son siempre fundamentales y que en esta región somos referentes y tenemos que seguir siéndolos. Y una de ellas es el I+D+I. Creo que la innovación está integrada en el ADN de muchas de las empresas de la región. Ya os digo, hay un tejido y un ecosistema con centros tecnológicos y universidades de apoyo importante. Esto no es más que el principio, porque la transición hacia una nueva economía obliga a incorporar nuevos productos, a sustituir productos derivados del petróleo, plásticos y otra serie de textiles procedentes de fuentes no renovables por fuentes renovables. Ahí la madera viene a jugar un papel importante, entonces el avance en I+D+I va a ser fundamental y tenemos un buen soporte para ello. Y luego tenemos la parte de la digitalización, en el sentido de que se nos abre un nuevo horizonte de posibilidades, tanto en una mejor gestión de los recursos, una mayor información también a la sociedad de lo que se hace, que yo creo que eso va a permitir también clarificar y llegar a ese consenso social de una manera mucho más clara, porque mucho de lo que hay de las confrontaciones vienen motivadas por la falta de conocimiento, la falta de información. Entonces yo creo que tenemos una buena línea, tenemos una buena oportunidad. El sector creo que está muy unido ahora mismo para presentar un proyecto de futuro y vamos a ver si conseguimos plasmarlo, ¿no?, en estos fondos o en otras líneas. Pero vamos, ahora sería un buen momento de demostrar que Castilla y León es verde, que Castilla y León apuesta por lo verde y apuesta por una nueva economía, ¿no? Jesús. Sí, mira, dentro de la cadena de valor, básicamente de la madera, nosotros somos quizá el primer eslabón, no por importancia, sino porque somos, digamos, el primer ámbito en el que se trabaja, ¿no? Y muy pegado al campo, muy pegado al territorio, pero también cabe, por supuesto que cabe, la digitalización. Entonces eso nos va a permitir hacer una mejor gestión forestal y una más amplia gestión forestal, no solo la que se hace que sea mejor, sino avanzar en cuanto a capacidad de gestionar hectáreas. Y bueno, el resto de la cadena, y aquí están los representantes de ella, pues hablarán con más criterio de lo que es la digitalización de sus partes. Carlos quería hablar porque ya que sois productores, me imagino que el tema del I+D es algo que lleváis en el ADN, ¿no? Por supuesto, en la industria del contrachapado es el ejemplo más claro de innovación. Esto, en el año 41, cuando empezó Garnica, era una simple industria de aserrío, y cómo ha ido innovando, pensando nuevos productos, se pasó a desenrollar, a crear envase. Al principio lo que se hacía con el chopo era envase hortofrutícola, y hemos ido cambiando nuestro modelo de negocio a productos más novedosos de valor añadido. Hacemos tableros con destinos pues innumerables, de tablero ignífugo, durable, o sea que el mercado ha cambiado mucho y estamos en mercados que era impensable estar, y es porque hacemos un producto de muy buena categoría, muy buena calidad, con una materia prima muy buena, la que tenemos en Castilla y León. No nos queda tiempo para más. Muy brevemente me gustaría que cada uno de vosotros dierais un mensaje cortito de esa puesta en valor del sector forestal. Javier.
Lo que pretendemos dejar claro es que necesitamos que se tome en consideración al sector forestal de cara a los nuevos planes de recuperación del país. Hay que poner en valor que es un recurso propio en el que este país tiene mucho que decir, y si no lo tomamos en cuenta, pues al final vamos a perderlo, porque la industria va a deslocalizarse, va a irse a otros sitios porque tenga más facilidad de acceder a los recursos y demás. Carlos, yo creo que tenemos que aprovechar las señales que estamos viendo. La pandemia nos ha enseñado pues, que tenemos que empezar a cambiar nuestros modelos de negocio, nuestro modelo económico, y tenemos que aprovechar el potencial que tenemos. En Castilla y León hay un potencial muy grande, y espero que las administraciones, los propietarios, todos los implicados, también nosotros, la industria, apostemos por este modelo y generemos empleo, que es lo que se necesita ahora mismo. Muy bien, Pablo. Bueno, pues yo apostaría por un sector forestal que contribuya a los grandes desafíos que tenemos por delante. Ya se ha mencionado el cambio climático, se ha mencionado la pérdida de biodiversidad, pero no podemos en Castilla y León salir de aquí sin mencionar el reto demográfico. El sector forestal tiene que jugar un papel determinante en la lucha contra la despoblación, contra esta lacra que tenemos en esta región, y los recursos forestales aprovechados de forma sostenible y en un marco de recuperación y restauración de la vegetación de la región van a contribuir sin duda a contribuir con este reto. O sea que si nos alineamos los actores, tendremos un futuro verde para la región. Muy bien. Jesús. Te agradezco mucho que me des la oportunidad de poder decir mi pequeño mensaje. Y mi pequeño mensaje va dirigido a la sociedad en general. Que sea consciente de las bondades de la gestión forestal, de lo forestal, para toda la sociedad, y que haga de esa creencia una petición política. Que pida a sus políticos de los partidos que sean que eso lo cuiden. Eso es un bien irrenunciable e insoslayable. Ese es mi mensaje. Pues con esa petición finalizamos, también bueno, pues esperando que los telespectadores hayan conocido, aunque haya sido en estos pocos minutos, un poquito más del sector forestal, que a veces no es tan bien comprendido, quizás por ese desconocimiento. A los cuatro, muchísimas gracias por haber participado en Reconstruir Castilla y León, gracias a Garnica especialmente por habernos permitido estar hoy aquí y haber realizado el programa desde aquí. Y a ustedes, como siempre, les espero la semana que viene. Adiós.